Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Barna al Día Podcast. Esta ocasión tenemos un episodio dedicado a pequeña y mediana empresa. Esta serie está apoyada por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. En el día de hoy contamos con el privilegio de tener la presencia del profesor Eric Moreno. Eric es académico, director del programa A Medida de Barna y operaciones también del área de operaciones e innovación en Barna Management School. Cuenta con una amplia experiencia en dirección de empresas, estrategia y formación de directivos. Hoy estaremos hablando con Eric sobre el crecimiento en la pequeña y mediana empresa, los motivos para este crecimiento, retos y estrategias para lograrlo. Exploraremos por qué es fundamental que las empresas busquen crecer, cuáles son las principales estrategias que pueden seguir para este proceso y cuáles son los retos fundamentales en este camino. Bienvenido, profesor Eric, a nuestro podcast. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar aquí y tratar sobre este tema de pymes, de las pequeñas y medianas empresas que me apasiona tanto. Sí, excelente. Bueno, comenzando por el principio, ¿por qué es importante? ¿Cuáles son los beneficios del crecimiento para pyme, para la empresa y para sus stakeholders? Si bien es cierto, desde el punto de vista de las pymes, pues a veces pudiéramos inferir que todas las empresas buscan crecer. Y la realidad es que no necesariamente todas las pequeñas y medianas empresas se encuentran en un proceso de crecimiento como consecuencia de acciones intencionadas para crecer. Y esto porque a veces los propietarios, los dueños de estas empresas, no necesariamente buscan el crecimiento como consecuencia de los compromisos que se generan con el crecimiento, ¿no? Más empleados, probablemente más financiamientos, probablemente mayor complejidad de la operación, y a veces el propietario pues no necesariamente quiere involucrarse en mayor complejidad. Sin embargo, el crecimiento es esencial para la pequeña y mediana empresa. No debería ser opcional pensar en crecer, porque no crecer implica decrecer desde el punto de vista de una empresa con relación a su desempeño en el mercado. Y la empresa, cuando está en una fase de crecimiento, puede ser más competitiva porque desarrolla capacidades financieras, tiene que desarrollar capacidades de su personal, tiene que desarrollar capacidades en los procesos y operativas que la hacen permitir aprovechar el crecimiento. En un proceso de crecimiento, la empresa puede ofrecer nuevas oportunidades a sus colaboradores, ¿no? Como crecimiento en puestos de trabajo o de aumento salarial. En una empresa en crecimiento puede aprovechar la economía de escala como consecuencia de mayor volumen de venta, mayores ingresos, y compartir entre diferentes unidades o departamentos gastos administrativos o gastos propios de la operación, lo que la hace más competitiva. El crecimiento, en consecuencia, le permite enfrentar también los retos de los cambios del entorno, porque en la medida que se va desarrollando, desarrolla capacidades que le permiten enfrentar las diferentes circunstancias del mercado, que no todas están bajo el control del propietario o de la pyme, circunstancias económicas, circunstancias medioambientales, circunstancias propias del entorno competitivo. Entonces, las empresas que no desarrollan un plan de crecimiento tienden a la desaparición porque no desarrollan estas fortalezas. Ahora, sabemos que el crecimiento puede ser doloroso, ¿verdad? ¿Cuáles tú crees que sean los principales desafíos que enfrentan las empresas a la hora de crecer? Si bien es cierto de que hablo de que crecer es importante para las pymes, como dice Karina, es un reto. No es fácil crecer, se requiere mucha fortaleza del propietario de la pyme, se requiere el desarrollo de muchas capacidades. Hay grandes retos. Uno de los primeros retos, y no necesariamente lo estaré diciendo en el orden, cada pyme con su realidad, pero uno de los grandes retos es la parte financiera. ¿Con qué fondos, con qué recursos crecemos? ¿Contamos con la liquidez para crecer?
cómo financiamos el crecimiento. Imagínate una pyme que va creciendo con ventas a créditos y compra al contado, o que los días de compra son más cortos que los días en que ingresa el dinero, pues va creciendo su necesidad de capital de trabajo. Entonces es un proceso difícil y hay empresas que cuando no gestionan adecuadamente el flujo del dinero, la liquidez de la empresa, pudieran morir como consecuencia de su éxito comercial, ¿no? De sus ventas. Entonces, una gran limitante es la gestión adecuada, precisa, de lo que es la liquidez de la organización y su necesidad de financiamiento para crecer. Otro gran reto, pues, son el desarrollo de capacidades operativas. ¿Qué se requiere para poder crecer? Imaginemos poder aumentar la capacidad de producción, poder tener la capacidad de llegar a más sucursales o a más clientes a nivel nacional o internacional, ¿no? En la medida qué capacidad tiene para desarrollar, para crecer, fortalecer los temas operativos. Eso incluye la tecnología, por ejemplo, en qué medida va incluyendo en sus operaciones o en su gestión administrativa los temas de tecnología que la hacen más eficientes, ¿no? Entonces, si no incluyen temas tecnológicos o capacidades tecnológicas, pues su competitividad se ve reducida en comparación a empresas medianas o grandes que pueden ser competencia en el mercado. Entonces, es un reto el de ir incluyendo la tecnología en sus procesos para mejorar la satisfacción del cliente y mejorar la eficiencia de sus operaciones, incluso, ¿no?, mejorar lo que es el proceso de toma de decisiones. Otro gran reto, y desde mi perspectiva creo que es uno de los más importantes, es el reto del conocimiento o de las personas. Las empresas crecen tanto como el equipo que la dirige tiene la capacidad de hacerla crecer. Entonces, si tú tienes una empresa pyme con un director, un propietario que llegó al límite de sus competencias, para llevarla al otro nivel es un reto para que la empresa pueda seguir creciendo. A lo mejor el mercado sigue demandando, a lo mejor los clientes siguen pidiendo cosas, pero si no se tienen las capacidades gerenciales, entonces la empresa no desarrolla las capacidades operativas, tecnológicas, o financieras, ¿no?, como consecuencia de la debilidad del equipo directivo. A lo mejor el director propietario tiene las competencias, pero no es capaz de desarrollar un equipo que lo rodee, que lo ayude a pasar de niveles de la organización, ¿no?, a que la empresa ya deje de ser una dependencia de él y contar con un equipo que pueda tomar decisiones. Si no tiene un equipo que apoye, que pueda hacer crecer el negocio, que traiga nuevas ideas, que mejore, que modifique y solo depende del propietario, también hay una restricción para el crecimiento. Entonces es un reto que el propietario se dé cuenta y entienda si él tiene la capacidad de dar el próximo paso. Es un reto crear un equipo que pueda hacerla crecer. Recordando que estamos hablando de pequeñas y medianas empresas que probablemente no cuentan con los recursos económicos para ofrecer puestos de trabajo que compitan con las grandes empresas. Entonces el talento tiende a irse porque uno no le ofrece ventajas a esos colaboradores o la oportunidad de crecimiento. Entonces es un gran reto para una pyme conservar un equipo con el conocimiento y con las competencias para promover el crecimiento. Sí, mencionabas, bueno, de acuerdo a tu parecer, los fundamentales retos están asociados a las áreas financieras, de operaciones y de dirección de personas, ¿no? En cuanto a las dos primeras, que sabemos que para pymes son fundamentales, sobre todo mientras más pequeñas, mencionabas algunos elementos que ayudarían al dueño, al directivo de pyme a manejar los retos financieros y operativos. ¿Tienes algo adicional? Por ejemplo, en operaciones mencionabas la tecnología, en finanzas, en la búsqueda de opciones de financiamiento. ¿Algún otro estrategia, vía de manejar estos retos? Pues sí, la realidad es que en las investigaciones que hemos realizado sobre pymes a lo largo del centro que tenemos aquí en Varna, hemos identificado que hay una gran debilidad en las pymes y es la gestión de la información financiera.
Hay muy pocas empresas, o el porcentaje es bajo, de empresas pymes que tienen una gestión adecuada de su información financiera. Y me refiero a tener estado financiero al día y confiables. Digo Mm. confiables porque a veces el mismo propietario no está seguro de si lo que ahí dice está correcto, ya sea porque no tienen un contador con las competencias para clasificar las cuentas, para digitar o registrar en el tiempo adecuado. Con frecuencia nos damos cuenta que esta información financiera se construye principalmente para fines impositivos y no para la toma de decisiones. En consecuencia, pasan 1, 2, 3, 4 el año completo y no se tienen estado financiero. ¿Eso qué provoca? Provoca que tengamos un propietario, un director general de una pyme, tomando decisiones por A intuición, ciegas. Mm. a ciegas. Y entonces un gran reto, una gran fortaleza o un must do, algo que obligatoriamente debe hacer una pyme que está en un proceso de crecimiento y que quiere evolucionar hacia aspectos positivos, es lograr tener información financiera al día y confiable. Ya sea que los números sean negativos o positivos, ese no es la parte relevante desde el punto de vista que estamos planteando, sino es poder conocer, ¿no está yendo bien o no está yendo bien? ¿Estamos vendiendo mucho y hay rentabilidad o no hay rentabilidad? ¿Tenemos capacidad de comprar un nuevo software, un CRP, un CRM, un ERP o no podemos comprarlo? ¿Tenemos la capacidad de contratar o no tenemos la capacidad de contratar? Entonces, con frecuencia se compran activos, por ejemplo, un camión, 2 camiones sin información financiera, sin entender cuál es nuestra liquidez en las próximas semanas o meses y no sabemos si podemos pagar adecuadamente el préstamo, Y una ¿no? mala decisión puede llevar al Y fracaso de la una mala empresa. decisión puede hacer desaparecer una pyme porque la verdad es que entendiendo los niveles de ingreso, imagínate una pyme que pueda vender 30 millones de pesos, un camión vale 3, 4, 5, ¿no? Representa un número importante de su ingreso del año, ¿no? Entonces eso la puede poner en riesgo, recordando que las tasas financieras pueden ser altas para la rentabilidad de una organización de esta magnitud, que debido al tamaño no puede aprovechar las economías de escala de empresas mucho más grandes. Mm. Ahora bien, la tercera área que mencionabas, que es la dirección de personas, sabemos que el crecimiento impacta grandemente en la cultura organizacional y en el liderazgo. ¿Cómo tú crees que la pyme puede manejar estos retos de esta área? Bueno, eso es importantísimo. Lo primero es que el director general entienda que él debe crecer como directivo y como persona. Aquí en Barna tenemos una fuerte creencia que no es posible ser un buen directivo si no eres una buena persona. ¿Y esto por qué? Porque las empresas dependen de su gente. Y en la medida que la gente logra sus propios objetivos, se compromete con la organización. Entonces, el director general debe estar atento a su equipo, debe estar atento a su desarrollo y debe estar atento a su propio desarrollo. Recordemos que muchas pymes nacen como consecuencia de identificar una oportunidad, a veces para el sustento de una familia y no necesariamente en busca de un crecimiento o de un crecimiento exponencial o de generar grandes riquezas, sino como la necesidad de la supervivencia familiar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que tú puedes tener las competencias para poner un pequeño negocio. La pregunta es si tienes las competencias para tener una mediana empresa. Entonces, si tú no la tienes, tienes que buscar cómo desarrollarla o cómo traer a la organización personas que te puedan apoyar a el desarrollo. Y un elemento vital, me parece, es ser sincero con uno mismo como directivo. Me está quedando grande la empresa. O sea, desde el punto de vista, tengo las capacidades, puedo desarrollarme, debo desarrollarme. ¿Qué sucede también con estos pymes? Y no vamos a culpar a los directores generales o propietarios de las pymes. Es que debido a su tamaño y a la carga de trabajo hacen de todo, ¿no? No tienen personas para dirigir cada una de las áreas con un director, sino que van gestionando toda la operación. Y la operación los consume.
Y al consumirlo, no le dedican tiempo al desarrollo o a la creación de la empresa. Me refiero a la creación de la empresa desde el punto de vista de la organización, de pensar en un organigrama, de pensar en el diseño de procesos, sino que van en el día a día en la operación, la generación de la cotización, la generación de la venta, la entrega del pedido, pero no se va organizando la empresa para enfrentar los nuevos retos. Ni tampoco se preocupan en el proceso porque no consiguen necesariamente el tiempo para del desarrollo personal. Entonces ahí vienen los retos, ¿no? A veces no se pueden ausentar un día a una clase, ¿no? Y entonces su visión está totalmente hacia adentro de la organización, perdiendo de vista lo que ocurre hacia afuera de la organización. Anteriormente hablábamos de los retos, yo te mencioné retos internos, pero no debemos olvidar que hay unos retos externos a la organización. Y es qué está sucediendo con la economía, qué está sucediendo con tu mercado, si tú estás en una industria que está creciendo, decreciendo. Entonces, cuando tú estás muy metido en el interior de tu organización, tú puedes dejar de ver lo que está sucediendo afuera y terminar desfasado, terminar con un producto o una propuesta que no satisface lo que hay en el mercado. Entonces, la recomendación es que el director tenga la capacidad de evaluar su desarrollo personal, el desarrollo del personal que lo rodea, que construye la empresa con él, y la capacidad de tener una visión hacia afuera para saber qué ajustes hay que hacer a su equipo, a la organización y a su persona. Excelente. Bueno, cuando el objetivo es crecer, el propietario llega un momento en que se hace la pregunta de ¿me diversifico o me especializo? ¿Cómo tú recomiendas enfocar esta cuestionante? Eso es así. Lo interesante es que a veces no se hacen la pregunta. A veces responden a los cambios del mercado, a una solicitud del cliente y resulta que se van dando cuenta que va creciendo una oportunidad y se va por ahí. Ese camino tiene unos riesgos y es que a veces aparece una diversificación sin ser consciente de que no estamos diversificando y el impacto que puede tener la diversificación. La recomendación pues es tratar de planificar el crecimiento. Y en ese proceso de pensar en una estrategia de crecimiento hay que evaluar diversas cosas. Si hablamos de estrategia, tenemos que pensar en qué está sucediendo en el entorno, tanto micro como macro, pensar en nuestro entorno competitivo, si está siendo muy agresivo o hay oportunidades flexibles de crecimiento porque no hay tanta competencia, pensar si el entorno macroeconómico te lo permite. No es lo mismo intentar crecer en una economía en crecimiento que en una economía en decrecimiento. No es lo mismo intentar crecer en un sector económico o industrial en crecimiento que en un sector en decrecimiento. O sea, si tú estás en la industria de la impresión, no es lo mismo hablar de crecimiento en la industria de la impresión que hablar de crecimiento en la industria de la construcción, ¿no? Porque estamos en un país con un déficit de viviendas. Pero si estamos hablando de la industria de impresión, habría que ver a qué te dedicas en la impresión, porque como consecuencia de los cambios tecnológicos cada vez se imprime menos. Que hay oportunidades en el mundo de impresión, por supuesto, pero ya quizá no para imprimir una tesis universitaria, sino quizás para una impresión de una valla, no lo sé. Entonces hay que entender claramente el entorno y cuando tú vas mirando el entorno, pues se van identificando las oportunidades y las amenazas, ¿no? Y en Sí. ese proceso de identificación de oportunidades y amenazas, hay que entender si yo puedo aprovechar oportunidades a través de la especialización de mis capacidades, ¿no? O sea, mira, si lo que yo sé hacer, el producto que tengo, el servicio que tengo la capacidad de seguir creciendo. ¿Por qué? Porque no hay competencia suficiente, porque el mercado cada vez se pone más grande. No, es que el mercado no ofrece muchas posibilidades en lo que yo hago, pues la verdad es que probablemente no es el camino la especialización, quizá el camino es la diversificación para, con mi conocimiento, que hacia dónde me puedo diversificar que yo pueda aprovechar. Las preguntas que tendríamos que hacernos, ¿no? Es si puedo crecer con lo que sé hacer, siempre será menos arriesgado crecer haciendo lo que yo sé hacer, ¿no? No es menos arriesgado vender en Santo Domingo y decidir vender en Santiago el mismo producto que decidir cambiar a un producto totalmente distinto, porque no sabes, no conoces el cliente, no conoces necesariamente el producto, ¿no? Entonces, en la medida que tú menos te alejas
de lo que sabes hacer, ya sea del cliente o ya sea del producto, porque tú puedes elegir el mismo cliente y tratar de satisfacer otras necesidades de ese mismo cliente. Pero tú también puedes decir, no, yo quiero un cliente totalmente distinto, que tiene una necesidad totalmente distinta. Entonces, en la medida que te alejas, tú vas teniendo más riesgos. ¿Cuál es la recomendación? Ver si con tus fortalezas puedes aprovechar oportunidades para tener la necesidad de menos diversificación para ser más eficiente. Si ese camino no te lo permite, pues también puedes pensar en una diversificación porque quizás te puede ofrecer un crecimiento más acelerado. Ahora, mencionaste, bueno, como ventaja de la especialización que se domina el know-how, que el propietario y el equipo sabe lo que hace y puede crecer en ese mercado. Ahora, ¿hay otras ventajas o desventajas de mantenerse en ese rumbo de especialización? Pues sí, mira, la especialización tiene grandes ventajas y evidentemente, como todas las grandes ventajas, también tiene desventajas. La especialización te permite mantener un riesgo bajo de la operación y de la empresa desde el punto de vista de intentar aprovechar oportunidades que desconoce, pues te permite un riesgo bajo. Evidentemente podemos contrarrestar eso y es que puedes tener otro riesgo y es depender de un solo tipo de cliente o de un solo tipo de producto, ¿no? Podemos hablar de un riesgo operacional, es bajo, pero el riesgo de mercado pudiera ser alto, ¿no? Pero hay otras ventajas y es que tú tienes el know-how. El know-how facilita. Una de las grandes barreras de desarrollar una buena estrategia es tú tener incertidumbre o desconocimiento. En la medida que tú conoces lo que haces o lo que vas a hacer, se te abre la posibilidad, incluso la motivación de accionar a hacerlo, ¿no? Hay una motivación más fuerte, hay una menor incertidumbre, lo cual te reduce el riesgo de una mala ejecución, ¿no? Entonces, el know-how te facilita. Lo otro es que la especialización te permite ser mucho más eficiente, utilizar mejor tus recursos, maquinarias, camiones, ¿verdad? Sistema de distribución. Eso te hace mucho más eficiente, incluso las personas. Permite que las personas estén más enfocadas, permite que la estrategia esté más enfocada. Es mucho más fácil hacer una o dos cosas muy bien que hacer 10 cosas muy bien. Y entonces te permite el enfoque. Y cuando tú tienes enfoque, también puedes obtener el reconocimiento del mercado como un especialista en algo muy específico, ¿no? Cuando la gente te reconoce como que tú haces una sola cosa, la gente dice, Una marca te sólida. puede tener en el top of mind, te puede tener ahí a flor de piel cuando dice quién hace esto, ¿no? Hay una empresa que se dedica solo a eso, ¿no? Puedes aprovechar esa especialización para que sea reconocida en el mercado a través de estrategias de marketing, ¿no? Esas son algunas de las ventajas que puede ofrecer la especialización. Ahora, mencionaste que también tiene grandes desventajas. Sí, entonces lo contrario, el desenfoque. Bueno, digo, si me voy a la diversificación puedo tener Ujú. desenfoque. O sea, otra desventaja que te mencioné es el tema de depender de un solo producto, un solo servicio. Otra desventaja es que pudiera encontrar un mercado que está a tope, ¿no? Que está Ujú. muy maduro y que te ofrece muy pocas oportunidades de crecimiento y que probablemente la única vía de crecimiento es quitarle mercado a la competencia, lo que puede ser un poco difícil porque el mercado en general no está creciendo y tu reto es captar mercado de la competencia, ¿no? Entonces, al estar tan especializado, un cambio del entorno te puede sacar fácilmente. Al estar tan especializado, si un competidor te supera en sus capacidades, en su desempeño competitivo, también te pudiera sacar el mercado. Entonces, hay unos retos ahí que son complejos, pero lo que sí quiero dejar como mensaje, que muchas personas creen que el camino ideal siempre es la diversificación. La realidad es que hay empresas que crecen mucho haciendo una sola cosa muy bien. Son muy Eh, innovadores en lo que saben hacer en mejor. lo que, claro, porque ser especializado no implica que yo no innovo. Ujú. Lo que pasa es que innovo en mi know-how, innovo en mi industria, innovo en mis productos, innovo a mi segmento. No Ujú. salgo del mundo de la ferretería a aprender sobre farmacéutica, no, pero dentro del mundo de ferretería, si se quiere en un lenguaje muy popular, hay que hablar conmigo, porque de esto sé yo.
¿no? Y entonces puedo innovar en la manera en cómo comercializo, puedo innovar en la tienda, puedo innovar en cómo entrego, ¿no? Hay muchos mecanismos en el modelo de negocio, porque también no debemos pensar que la especialización es un no a la innovación. La Sí. especialización es dentro de una industria con un determinado producto, con probablemente un determinado segmento de clientes. Ahora bien, para aquellos que no quieren poner todos los huevos en una sola canasta, ¿cuáles son los errores más comunes de los que deciden diversificar? Errores muy comunes es diversificarse sin planificación. Entonces, se diversifican como consecuencia de una oportunidad en el mercado o como consecuencia de una idea que vio o que entiende el propietario dueño que puede generar grandes ingresos. Pero entonces resulta que para aprovechar esa oportunidad se requieren unas fortalezas que la organización no tiene. Y entonces cuando tú intentas aprovechar una oportunidad desde una debilidad, hay altas probabilidades del fracaso. Es muy difícil tú ir a competir en un segmento con alguien que tiene fortalezas que te superan. Imagínate que tú intentes crecer, tener sucursales en todas las provincias del país y tú no tienes capital para tener sucursal en toda la provincia del país y la competencia ya tiene sucursal en toda la provincia del país. Pues no es que no se puede, pero si tú no tienes el plan de cómo llegar a todas las provincias, de cómo financiar, de cuál es la velocidad con la que tú vas a hacer eso, tú puedes verte en un problema serio, operativo y financiero. Entonces, el no desarrollar un plan adecuado para diversificarse puede traer grandes consecuencias negativas. Entonces, recomendación, entender claramente cuáles son mis fortalezas y cuestionarte si tú puedes aprovechar realmente esa oportunidad. Porque las oportunidades no son para todos. Las oportunidades son para el que la puede aprovechar. A lo mejor tú no puedes aprovechar esa, pero hay otras que tú puedes aprovechar y tu competencia no la puede aprovechar. Hay cosas que tú puedes hacer mejor que el otro no puede hacer mejor. Por ejemplo, cuando tú eres pequeño, quizás tú eres más rápido y veloz que uno muy grande. Entonces tú tienes que entender cómo puedes diferenciarte para aprovechar oportunidades de diversificación que otros no lo pueden hacer igual que tú. Una recomendación es diversificarte dentro del core, dentro del know-how que tú tienes o dentro de los productos que tú tienes. En la medida que menos te alejas, menos riesgo. A lo mejor te diversificas con cosas que tu cliente compra, otros productos o servicios del cliente que tú hoy conoces que él compra. Entonces, pues, al tú tener una buena relación con él, él te puede ayudar a desarrollar el producto o servicio que él necesita. O mirar el producto que tú tienes, quiénes te los compran, ¿no? Quiénes te los compran y pensar en qué otros nichos del mercado tú pudieras satisfacer con una necesidad similar. Pero ya tú tienes el know-how del producto o del servicio. Los grandes retos es cuando tú haces, vamos a decir, una full diversificación, que es que tú buscas un cliente nuevo con un producto nuevo. Entonces tú como pyme, con pocos recursos, con pocas limitadas capacidades de personal, operativa y financiera, es un riesgo muy elevado, ¿no? Recomendación es lo más cercano de tu negocio que tú conoces y de tu cliente y también el proceso de desarrollar pruebas piloto, no irse, como decimos, no con todo, sino ir validando que tu idea, que tu hipótesis realmente funciona, un pensamiento de emprendedor, ir Ujú. validando para dar paso lo más seguro posible. Si no funciona, pues ya sabe que ese no es el camino y vas redireccionando hasta que tú encuentres el que funciona con un riesgo controlado. Producto mínimo viable. Producto mínimo viable. Bueno, y last but not least, una buena pregunta para finalizar. em, ¿Cómo hacer sostenible este crecimiento a largo plazo? Una de las recomendaciones que le hago a las pymes, que evidentemente con frecuencia la mayoría de pymes no tienen, es tratar de crear o de tener un apoyo que funcione como una especie de gobierno corporativo o realmente como un gobierno corporativo. ¿Y esto por qué? Con frecuencia, pues el dueño de la empresa es una persona que tiene un rol muy solitario. Hay muchas decisiones, problemas de lo que ocurre y de su visión del futuro que con frecuencia no tiene con quién socializar. Y puedes tener un amigo, un experto, un consejero o un par de consejeros que te ayuden a ver el futuro de la organización.
Y ese futuro no solo pensando en lo interno de la organización, sino cómo va cambiando el entorno, qué posicionamiento puede tener la empresa, qué cambios debería hacer la empresa. Como dije anteriormente, al tener una visión con frecuencia casi siempre hacia adentro y no hacia afuera, tener alguien o un equipo que te ayude a ver hacia afuera, para tú ir haciendo los cambios que el mercado necesita para tú mantenerte relevante. Lo otro es mantenerte en un proceso de profesionalización de la pyme, asegurar estado financiero, asegurar un equipo de trabajo que te permite el desarrollo, implementar buenas prácticas de gestión, ya sea de auditoría, ya sea de sistemas de gestión de calidad, para poder tener acciones, planificación o prácticas que son propias o que típicamente se ven en grandes empresas. Por algo la hacen las grandes empresas. Evidentemente hay que gestionar el balance entre el costo de esas actividades y de esas acciones y el beneficio que en el tamaño que tiene la organización les representa. Pero ir viendo y ir visualizando hacia dónde va la organización para ir implementándola en el momento que son necesarias para el próximo paso de la organización. Hay diferentes crisis en la organización. Podemos hablar de esa dependencia del director y luego la descentralización, y entonces hay un problema de control de los directores, y entonces cómo implementamos sistema de control, pero entonces en el sistema de control podemos crear una organización muy burocrática. Entonces se van dando diferentes problemas en el proceso de la organización, y es ser capaz de ir viendo que los problemas van a cambiar, que siempre habrá, los problemas van a cambiar y que según las circunstancias hay que tomar la medida que corresponden, pero se debe planificar para tomar medidas de corto plazo, medidas de mediano plazo y medidas de largo plazo. Típicamente la pyme piensan muy en el corto y es una de las razones por las que típicamente se encuentran en riesgo. Bueno, podríamos continuar hablando muchísimo más de todos estos temas de crecimiento en pyme, pero el tiempo se nos agota. Un privilegio contar contigo, Eric, aquí en Barna al Día Podcast. Yo creo que podríamos seguirte invitando para nuevos episodios dedicados a pyme y otros temas que sé que desarrollas con excelencia. Muchas gracias a los que nos siguieron en este episodio de Crecimiento para Pyme. Pueden escucharlo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Barna al Día. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo episodio de Barna al Día. Síguenos en las redes sociales @Barna Management School y conecta con nosotros.